my slides in full screen. Okay, great. I just start. Sorry. Very happy to be here. 对不起，你可以用的比较大吗？ I've put it to display on full screen. Do you see that? ¿Ustedes pueden ver la diapositiva entera? No, we can't. 还没有你可以按旁边右边那一个，下面你那个 play 右边那个。Yeah, I use this one. 旁边那个可能比较好吧。那个 Sorry 右 for 边 that. 那个，74旁边那个。I don't think this is full screen. This is like to put it because I'm using WPS. It's not PowerPoint. Do you want to use the PDF version instead? 可能比较好吧。 Okay. I think it's better to use the P. Yeah, PDF. let me try with the PDF version. Just quickly. Sorry for this. It's okay. No, it's okay. But it's my with the role PDF to tell you if it's there are some problems. Okay. Here I think is it good? on the Like screen. this? It's good. Yeah. Good. Great. Parece bien? Sí. Okay. Thank you. Thank you for Claudia. Thank you everyone for confirming and for your patience. As everyone has introduced already, you can call me Isa for short. I've been working for industry decarbonization in the past almost 10 years. I started with the Australian industry department in China, trying to help the Australian federal government develop their own hydrogen strategy back in 2019. After that, in 2021, I moved to the civil society organization called Agora, which is headquartered in Berlin, in Germany. Like now, last month, I changed my position to Transition Asia, but I'm always focusing on industry decarbonization, and hydrogen is an indispensable factor in this sector. Today, I would like to share with you the development and also the policy advocacies and development, and also business sector development in China on hydrogen, try to contribute to the policy making in Argentina about the national hydrogen strategy, and also share some of the best practices, what worked, what didn't work, and also some pitfalls. I think we can be very open here about the past practices China has done. With this page, I just want to point out to the fact that in China, hydrogen production is focused on coal. Like it's basically 72% are from coal origin. Unlike Argentina, unlike other parts of the world where natural gas is more widely used to generate hydrogen in oil refining, in chemical sector. On the right-hand side, you can see China's hydrogen output is actually always world leading because our volume is just big. China leads in chemical output, in crude steel output, in hydrogen. It's also like the case that if you look at the difference between 2020 and 2024, actually there is a slight increase in the total volume of hydrogen production in China. But unfortunately, all this incremental amount of hydrogen production originated from coal because as the energy transition is going on in China, many of the coal has to be phased out from being used for power generation or for other sources. And then those coal miners in China and also those coal regions, those provinces that are heavily reliant on coal for their GDP growth and economy and employment would strive to keep the coal industry. And this is where they're going to produce more chemicals from coal, saying they are storing the carbon into these materials, which is another story. We're also working on curbing the increasing of capacity in coal chemicals in China as well.
let me turn to the next page. Renewable hydrogen holds big potential for decarbonizing industry sectors in China, especially, I think also that it's the same in other parts of the world, in steel and also in chemical sectors. Here on the left-hand side, you can see a hydrogen flow in China from last year. Basically, China produced 36 million tons of hydrogen last year, which is almost like 1/3 of global total. Global total last year was 105 million tons. Among these, on the left-hand side is the production side. You can see coal gasification contributes to the most. And if you take a closer look at coal gasification, they mainly go to ammonia production and methanol production, which is what I wanted to say with the diagram on the right-hand side. In China, our ammonia and methanol are also heavily coal-based. A part of it comes from natural gas, as you can see in the lighter blue, and also coke oven gases, which is like a new trend to make use of the byproducts of coke oven gases coming from the steel sector, from the steel value chain, to use like steel and chemical coal production. That's the trend. But as we are decarbonizing steel production, as we are phasing out blast furnaces and basic oxygen furnaces, the supply of coke oven gases will also shrink in the future. So these very light blue parts are expected to shrink as well. What we want to do is to replace all these dark blue coal-based hydrogen production with renewable sources. If I can get your attention back to the left-hand side diagram, you can see that coke manufacturing is also contributing to a big part of the hydrogen production in China. But all of these are not designed to produce hydrogen. Coke manufacturing is, to produce coke from all kinds of different coal to be used as a reducing agent in the steel sector. That is why, when we are seeing another option, which is hydrogen direct reduction ion, becomes available, we want to promote that because that helps save coal and coke use in China and elsewhere in the world. The renewables hydrogen production is still very small amount. It contributes to less than 1%. Although we are having several projects, for example, in China's northwest Xinjiang province, one of the biggest oil and gas state-owned companies called Sinopec has started this solar and wind farm to generate renewable energy and then produce renewable hydrogen. They are using a pipeline to transport this hydrogen to be used in their refinery in Xinjiang province, in the next city, in the neighboring city, to replace the natural gas use. But this project was claimed to be a success, but later, we heard from the media that they are meeting a lot of challenges in, adjusting the volume of the hydrogen, the purity, and also the steady supply, which will be a big challenge for any sector who want to use hydrogen. Here, with this page, I would like to share the policy development in China to give you a more broader picture of how China is trying to foster this development of hydrogen sector, especially renewable hydrogen. Of course, we want to start with what we have, which is byproduct hydrogen. Like I've said, like coke oven gases as a byproduct from coke manufacturing. What we had is, at first, back in 2019, is the subsidy for fuel cell electric vehicles to use hydrogen as a kind of fuel. This idea was developed like long ago when China's Premium Li visited Japan and noticed that, Japanese people, their auto sector is developing these hydrogen cars, hydrogen passenger cars, which is like fascinating because this helps, and also EVs, because EVs and FCEVs helps curb this reliance on oil import in China. We import 72% of natural gas from overseas and around 6% of oil from overseas. China is really the government feels China is choked on this kind of supply. So that's why we're putting a lot of subsidies on the EV development.
And then back then, FCEV is considered part of the options under the EV category. But in 2019, when China phased out subsidies for EVs, we kept the subsidies for FCEVs, which is to continue the promotion of hydrogen use. Until now, a lot of these hydrogen still come from coke oven gases being purified. Some are from water electrolysis, but not much, as you've seen in the previous slide. Then when it comes to March 2022, China released this very prominent, very well-known medium and long-term plan for hydrogen energy industry. But back then, hydrogen was still managed as a hazardous source of air. Its transportation is strictly managed. Its production is also strictly supervised. You can't produce hydrogen even with water electrolysis everywhere. But now it's been included in industrial parks. Within the industrial park, you can freely produce electrolytic hydrogen. That's a big step. That's all owing to this general overarching policy framework released in March 2022. But within this policy document, China set a really, really moderate goal on the future output of renewable hydrogen, which is between 100 and 200,000 tons a year. Why do I say it's very moderate? Because right after this policy document was released, Inner Mongolia, which is in the northern part of China, released their provincial target, which is 500,000 tons per year by 2025. And you can see a lot of renewable hydrogen projects being planned and being built, being invested in that province. Although now, when we are seeing in 2025, we see a lot of the hydrogen, renewable to hydrogen and then to methanol projects being stopped. But that doesn't mean the sector is not prospering. It's just a very, I would say, ordinary phenomenon in chemical sector. If you look at the August 2023 policy update, this is also a big one in China, which is the standard of hydrogen system, which definitely says China wants to promote the entire hydrogen value chain from this production, its storage using those tanks or salt cavern. But in China, with the geological survey, we don't have a lot of very ideal geological places for that. So now the mainstream storage for hydrogen is still tanks. And then transportation, as I've said, in the past, it was basically using those trucks to transport it, and it's very costly. It's not that efficient. Now, in my following slides, I will talk about infrastructure like pipelines, and also in 2024 we had this release to be able to transport liquefied natural hydrogen on road, which is also a big step. Utilization, I wanted to say more about utilization because back in 2023 or before 2023, China's hydrogen utilization was focused on FCEVs, which is in the transportation sector, which doesn't really make good sense because for transportation, there are so many other options. You can use batteries, you can use e-fuels, e-methanol, so biomass. There are many other options, but for industrial sectors, for example, steel and chemicals, they really don't have a lot of alternatives that can help them decarbonize. That's why with my previous report and publications, I've been calling for this, prioritizing hydrogen utilization in steel sector and chemical sector. And now if you look at the policy updates by the Ministry of Industry and Information Technology in China, they would always ensure that industrial sectors are prioritized in hydrogen utilization, which I think is a very good step.
In 2024, I think I talked about this. One other thing is that many of the provinces along the coastal line and in the southern parts of China have given these exemptions for hydrogen vehicles of highway tolls, which is also significant because even with subsidies, the hydrogen as a fuel still costs a lot, and there are not that many refilling stations. This, adds to the constraints for the growth of China's maintenance of hydrogen trucks. With these toll exemptions, some of the logistic companies can help save millions of RMBs in their revenue, which is also significant. In 2025, we are seeing more and more policy updates on hydrogen. September, just 2 months ago, this transportation of liquefied hydrogen is now enabled. Just last month, the National Energy Administration announced 41 pilot projects, also covering the whole value chain of hydrogen industry, including producing renewable hydrogen, making use of byproduct hydrogen, try to look at how to long distance transport hydrogen storage, and also using as a feedstock to replacement coal-based ones. I briefly mentioned about infrastructure, but the other thing I want to draw your attention on with this map is the mismatch of renewable energy endowment and also renewable hydrogen potential in China, which is focused. You can see it's focused on the western part. The darker the green is, the bigger the potential of renewable hydrogen is in China. The lighter it is, the smaller the potential is. But also economic-wise, the coastal areas on the east side and on the southern part in China are having better economic growth and GDP growth, which means they are more vivid and they have more potential to make use of this very high-priced hydrogen. So this geological mismatch has been identified, and we've also been calling on the government's attention to this. There are basically two solutions. One is to relocate the industries into those northwestern areas, which are also underdeveloped. They need to attract new businesses, which we can see actually. The aluminum sector has seen half of its capacity being moved to northwestern provinces, for example, in Mongolia, where there's a good deployment of renewable energy. On the map, you can see in these purple and pink lines, these are the hydrogen pipelines being built right now in China. The basic concept is to connect this Inner Mongolia, which has the biggest potential of hydrogen, to those users in Hebei province and also down south from Beijing, the Shandong province, which is also a big steel making province and also a big chemical province in China. So you can see that in Hebei, down south, there is like a joining point where there is already a hydrogen DRI steel making plant already being built and running, but they are now using coke oven gases being purified. In the future, once next year, when this pipeline is built, they could directly have access to renewable hydrogen, which would mean another significant step for the steel sector. This is one of the pain points, I think, for China to develop the hydrogen sector and also to expand its downstream use. I hope your attention is still with me. I hope I'm not going too far away from my time. On this page, I just want to give you a more comprehensive look of hydrogen's potential, but I'm sure all of you are quite familiar with this. It can be a sector coupling agent, with a long-term like seasonal energy storage, because we've seen China earlier this year having an announcement in its policy saying, for this coal-fired power generation, there is a mandatory share to use renewable ammonia in this combustion.
together with coal to decarbonize their footprint, the power footprint. I personally can't agree with this at all, because using ammonia means, you know, you are combining the nitrogen with renewable hydrogen. There is a giant energy loss in this process, and you are burning the ammonia instead of using it as a feedstock. I don't think that makes any sense. And, you know, I'm trying to do whatever I can to try to persuade the government to discontinue this kind of policy policy initiative in the future. In China, we've already seen, you know, power to mobility with batteries with hydrogen. To heat, not yet. To transportation, yes. You know, we've seen e-methanol and e-SAF being discussed and heated actually now. In the steel sector, I've talked a lot about it, but here I can give you more examples of, you know, China's industrial sector trying to adopt hydrogen in their strategy, because not all steel companies can afford, you know, building a H2DRI and using this innovative technology to produce a very high quality and also high price steel. There are only 5 in China. We'll talk about that in the next slide. On this slide, you can see that, you know, one of the advantages for using hydrogen in industrial sectors is that industrial demand for renewable hydrogen is quite stable and is long-term. For example, it's estimated that by 2050, in the steel sector, we'll need almost 7 million tons of renewable hydrogen, which can help offtake for the upstream of hydrogen production, I believe. And also replacing all of this can cut their emissions. For example, in the chemical sector, in methanol and in ammonia production, it can cut their carbon footprint by 2/3 or 4/5. So it's quite a significant decarbonization step. And on the right-hand side at the corner, you can see there is a hydrogen refilling station. This is actually owned by a steel mill. They are using these hydrogen trucks to transport their raw materials and also their product. On this slide, I'm going to talk about these pilot H2 steelmaking projects running in China. For this part, I'm not entirely sure how relevant it is with Argentina, but this is where China has been leading right now, because I'm sure you've heard the drawback from hydrogen to natural gas in Europe, in their steel sector. China, because we have a different, you know, political economic mechanism for these state-owned enterprises. Once they have the green light from the government, they are free to invest a lot of money into these facilities, even though they are not running 100% now. You can see these two, one by HBS in the northern part in Hebei province, and the second one is in the southern part in Guangdong province. Both are using like byproduct hydrogen, not 100% pure renewable ones, but in the future, it's very possible and prominent that they could have access to renewable hydrogen. And, you know, apart from this, we have like another 15 projects being built, and also other means being tested out using hydrogen, but using a different technology and different kind of facilities. I think I'm going to stop here and see, oh, here, last slide. With this slide, I just want to show you how optimistic the Chinese government is with hydrogen. I made this diagram based on Sinopec, which is a state-owned enterprise. It's affiliated think tank called EDRI, because they are the channel for the government. To some extent, represent what the government is looking forward to, because China has this pledge to reach carbon neutrality by 2060. This is an outlook for 2060 in China. You can see that water electrolysis become the mainstream method for hydrogen production in China. And in these other industries, the majority of the green actually goes to steel making.
Then the rest is methanol and ammonia production. So transportation also like has its share, but they are also, you know, persuaded that industry sector will be the biggest off-taker and user of hydrogen, renewable hydrogen in the future. I think I'll just stop here. I hope I didn't exceed too much of the time. Very happy to help answer the questions that you might have. Thank you very much. Thank you very much, Isadora. Very interesting your presentation and the role of hydrogen in the decarbonization process of China economy. Please, if anyone have questions, we translate, or I don't know, perhaps Claudia help us in translate to Chino or to English the question of the people. Please feel free to ask Isadora the ideas of her presentation. Sí, si tienen alguna pregunta lo pueden escribir en el chat. O, bueno, en un momento vi una mano levantada, quizás se retractó, de Mariano creo que fue, pero están abiertos. Tenemos 5 minutos ¿sí? de preguntas para ella. Son las 10:45. Yo no veo el chat. A ver. Sí, no, por ahora no, estuvimos hablando un poco de los subtítulos. Creería que funcionan, pero creo que depende de la versión del Zoom. Tenemos algunos agradecimientos. I would like to ask her perhaps a simple question, but I would like if she can say more about why she thinks using ammonia is not a good idea as the carrier. Maybe she can explain that a bit more. And if she can say something about China capacity to build electrolyzers. I don't know if that was clear enough, sorry. Yes, it's very clear. I don't know if... Yes, Isadora. Thank you, Karina. Thank you, Eugenia. I hope I pronounced your name right. Thank you for your questions. Yeah, sorry, I didn't introduce myself. So. Okay, thank you very much for the questions. For ammonia, using ammonia as a carrier, actually, I'm totally support for that. It's just that for burning ammonia, for generate power, I really can't agree. Yeah, that's what I've been, what I'm trying to say in the slides, because yes, of course, using green ammonia, it's also one of the ways which we want to decarbonize not only chemicals but also maybe the fertilizers. Karina, we were in Potsdam. I think some of the North African countries are already saying that green ammonia and green fertilizers now already reach, with a subsidy, now already reach impartial cost with their fertilizer import, which is also like very good news because they bring them self-reliance for their food security. It's just that, I don't think you should, with all the energy losses and then burn it. Like it doesn't really, sounds rational to me. For China's capacity to build electrolyzers, actually, China has been catching up very fast on this. It's usually like alkaline electrolyzers that China was good at manufacturing, but China is also catching up with the PEM,
the PAM models, like different ones, which is usually led by European producer like Siemens and also the US Cummins. Now, like 5 years ago, people say the Chinese electrolyzers are like only cost 1/10 of the cost of the European ones, and they also last only the 1/10 its lifetime. But now the price is still like that low, but their lifetime, their quality has been greatly improved. And also, I think earlier this year, in March, when I went to one of the expos for electrolyzers in China, they are now having these AEMs, which is kind of like a combination of alkaline electrolyzer and PEM, like using kind of like a membrane in between, which is to how could I say? Because alkaline electrolyzers is not that flexible. It operates like at 30% to I think only 110%. But on the contrary, PEM can be like 0% to 120. With this AEM module, it can be like 1 megawatt per one facility, like one piece, one equipment, and it can operate like down to 15%, I think, capacity to 120%, which is like more cost effective. And because of this, I hate to say this, because of this introversive competition, very fierce competition within China, every producer is trying to lower their prices, just like the solar modules. They are like, how would I say that? Those electrolyzer manufacturers in China are starving themselves by lowering all the prices. Now, even with these good products, they don't get enough orders for all of them to survive. So we're seeing a lot of them going bankruptcy. That's why the Chinese government is giving these pilot projects on hydrogen, because once you are admitted as a pilot, policies will be very supportive. You will have access to low interest loans, all this kind of so-called green financial support, and also like land access, everything. I hope this helped answer your question. Okay, thank you. Thank you, Eugenia. Thank you, Isadora. Well, sí, creo que tenemos una pregunta más y cerramos. Sí, de Esteban. We have a question in the chat. As for very high voltage grids, what is their current transmission capacity and who carries out the work? The government or private companies? Thank you very much, Esteban, for the question. Actually, I can't say I'm an expert in power or grid, but for this one, like the high voltage grid and transmission is always operated by utility companies, state-owned utility companies in China. None of them are private owned. And I would say, like, what I know is they are using 1000 kV transmission lines, but I'm not sure about the total capacity within China. I don't have the numbers on the top of my head. And how would I say this? Like, in China, the power price is like strictly managed, monitored by the government. Like, it's not really a liberalized market. Like, the government basically gives a band on the basic like floor price and ceiling price, and then let the buyers and the sellers to trade, but the fluctuation is not so dramatic. While for some industries like high polluting and those dirty traditional industry sectors, they do have punitive power prices if they exceed certain amount of emissions. Well, thank you very much for all the questions to Isadora. Thank you very much, Isadora, for staying here. I believe that it's very late, and for us, it's an honor to stay here. And I believe that
it's the first step to a future cooperation between China and Argentina related to energy transitions, related in hydrogen, renewable. I believe that this is the first step, and the history continue in the future. Thank you very much, Isadora. 谢谢，晚上好。 Thank you very much for having me. Okay, enjoy the Yes. discussion. Bye, Bye. bye, bye, bye. 再见。 Bueno, las presentaciones ahora continuarán en español. Perdón, Claudita, ¿Qué? que me ¿Por? meto, pero ahora vamos a continuar con, ¿cómo pronunciamos, Claudita, a Wenmo? Wenmo. Sí, Wenmo, sí. Wenmo. Presentamos a Wenmo. Si te parece, Wenmo, ¿estás Dale. por ahí? Jin Wenmo se nos fue. Sí, Se nos fue. Igual son hola. las 10:50. Ah, ahí no te veo. Sí, ahí yo la veí. ¿Cómo Voy a están? apagar. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Ahora Wenmo. sí. Muy bien. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Adelante, cuando quieras. Bueno, pero antes de que empiece mi presentación, yo quiero contestar o agregar lo que mencionó tanto Eugenia como Esteban, porque justamente en mi empresa, donde yo represento, fabricamos, ¿cómo se llama? Como electrolizadores, sí, no me sale el nombre. Electrolizadores de alcalina, pero no PEM. Y si mal no recuerdo, hace 2 años, en 2024, nosotros cotizamos a YPF como una alcalina de más o menos de capacidad de 2.000 metros cúbicos nominales por hora. Que por supuesto después el proyecto no consiguió por la política interna de YPF, que está más orientada a oil and gas. Pero es solo para como complementar la información. Y con respecto a lo de la pregunta de Esteban, que justamente nosotros diseñamos una línea de ultra alta tensión de 1.100 kilovatios como de corriente continua, lo cual acá es como todos son de corriente alterna, ¿no? Y ese, si mal no recuerdo, corre desde Xinjiang. Recuerda que mencionó Isa, es el como noroeste de China hacia la costa. Y la distancia creo que alcanza más de 3.200 kilómetros. Y con una potencia que preguntó ahí de 12.000 megavatios. Y es la potencia. Y tanto la operadora como la constructora fueron empresas chinas estatales. Bueno, eso es lo que quería como agregar o complementar. Bueno, ahora empiezo mi presentación. Voy a compartir. A ver. Hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cuáles fueron las empresas estatales antes de que empieces? De Paula. Bueno, sí. La diseñadora y la empresa que se encarga toda la investigación de terreno fue mi empresa, a través de nuestro instituto Energy China. La construcción fue una de las empresas subsidiarias de State Grid, si mal no recuerdo, que State Grid es la operadora, es la inversora. No está operativo en Argentina, pero sí está en Chile y Brasil. No sé si me explico. Sí, perfecto, Isabel. Bueno. Ok, bueno. Bueno,
Entonces, arranco, mi presentación se ve como la presentación, como se llama, completo, ¿no? Sí, también podés usar el F5 para mostrar en pantalla completa, o si te es útil verlo así. No está... Pará. Con la tecla Porque se F5 se ve, puede mostrar. pero O se ve abajo, completa por acá. ahí. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación y la organización. Es un placer poder compartir este espacio, a pesar de que es virtual con ustedes y aprendernos mutuamente. Y también le doy mi agradecimiento especial. Sí, se escucha otra gente. A Diego Mazzocone por la invitación. Bueno, la presentación mía, más que nada, es para ver por qué mirar a China. Igual es una pregunta bastante fácil, ¿no? Bien. La importancia de China en este proceso de transmisión energética global se atribuye principalmente a su tamaño, influencia únicos en el consumo de energía, la inversión de energías limpias, las cadenas industriales globales completas y la innovación tecnológica. Todos sabemos que China tiene una población grande de 1.400 millones de gente, que representa el 18% de la población mundial, pero consume más del 25% de la energía primaria mundial. Asimismo, China es como la fuente de aproximadamente de 30% de las emisiones globales de carbono. Por lo cual, el compromiso de China en el Acuerdo de París es fundamental para la agenda de cambio climático. Y si China no realiza la transición energética, el mundo no podrá alcanzar el objetivo establecido en el Acuerdo de París, es decir, de ese 1,5 grados hasta 2 grados. Y si China acelera su transmisión, lo cual estamos haciendo, la economía global se verá impulsada significativamente. Bueno, China es el mayor inversor, comprador y constructor de energía renovable. En el Informe Mundial sobre Inversiones Energéticas 2024 de la Agencia Internacional de la Energía, se prevé que la inversión mundial de energías limpias alcanza aproximadamente 2 billones de dólares en 2024. De esta cantidad, China representa alrededor de 1/3, lo cual equivalente a entre 60.000 y hasta 70.000 millones de dólares. Siguiendo la política y el compromiso de la transición energética, China ha logrado muchos éxitos notables en los últimos 5 años. Y vamos a ver un poco de números. Hasta 31 de julio de este año, la potencia instalada de energía renovable en China alcanza 2.159 gigavatios, que representa casi un 60% de toda la matriz energética. Lo cual yo no sé si ustedes conocen un poco la matriz energética de Argentina para tomar como referencia, porque ahí se ven los números gigantescos y uno no tiene como pensar la escala. En la Argentina, hasta principio de este año, la cantidad instalada total de la generación es aproximadamente 47 gigavatios, lo cual coincide con la potencia de biomasa solamente de China. Entre ellos, la energía renovable representaba casi 40% con hidro incluida. En China incluimos hidro como energía renovable, pero en Argentina no. Solamente incluye la central hidroeléctrica de menos de 50 megas, por lo cual es una diferencia conceptual. Pero sí vamos solamente ver lo de eólica y solar de Argentina, solo pesaba un 15%, es decir, casi 7 gigavatios,
que es mucho más bajo de lo que publicó a través de la ley 27191 en 2015, de alcanzar un 20% de energía renovable en toda la casa matriz hasta final de este año, lo cual todavía falta. Bueno, y en comparación con el dato de 2020, China ha aumentado más de 131%. Es decir, en 2020 la instalación la potencia instalada de energía renovable solamente son 934 gigas. Yo usé solamente por la escala, pero es gigantesco. A pesar de que como la energía térmica de China sigue desempeñando un papel crucial en el suministro eléctrico, que vamos a ver con ese gráfico que la generación de la mitad hasta la mitad de este año alcanza 1.800.000 gigavatios hora, que representa casi 40% de la generación total. Por eso, a pesar de que se ve que la generación por central térmica ocupa un 60%, que sigue siendo la mayoría que aporta, pero su función está cambiando, es decir, de ser una fuente de energía de base a una fuente de energía reguladora que contribuye a la estabilidad de la red y regula la oferta y la demanda. Así que vamos a ver cómo pudimos nosotros alcanzar este logro. Básicamente es gracias a la cadena industrial completa y la capacidad de fabricación, lo cual es la clave para bajar el costo mundial. Según las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía y otras organizaciones relacionadas internacional, en toda la cadena de la industria de fabricación fotovoltaica, China representa aproximadamente 95% de la capacidad de fabricación mundial para las instalaciones nuevas y alrededor de 86% de la fabricación real de paneles. Y después, en cuanto a la fabricación de turbinas eólicas y su componente, lo cual que incluye torres, palas, góndolas, etcétera, etcétera, se provee que la fabricación de China representa aproximadamente entre 60 y 80% de total. Varía en este rango porque hay que considerar si es onshore o offshore, es decir, terrestre o marinas. Y después China representa entre 75% y 85% de la capacidad mundial de la fabricación de batería. Todo eso son números del año pasado, de 2024. China está avanzando constantemente su compromiso en el Acuerdo de París y ha reiterado en muchas ocasiones repetidamente ante las Naciones Unidas su compromiso de alcanzar el pico de emisiones de carbono antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060, como coincide con lo que dijo como Isa en su presentación. Yo he vivido en Argentina más de 10 años y me da mucho placer ver la cooperación sino-argentina va profundizando de a poco. China ha desempeñado un papel importantísimo en la transición energética de Argentina al actuar simultáneamente con 3 roles: inversor estratégico, constructor de infraestructura clave y proveedor de tecnología de última generación. Como inversores, Goldwind, fabricante reconocido de aerogenerador a nivel mundial, ha invertido 5 parques eólicos en la Argentina con una potencia de 354 megavatios. Mientras Xinhe, el fabricante de paneles solares, está operando un parque solar en San Juan de 80 megavatios. Como constructor, Energy China, mi empresa, a través de su subsidiaria FESOA, está construyendo las represas del sur de 1.310 megavatios de potencia instalada, mientras Power China construyó el parque solar Cauchari en Jujuy de
12 megavatios. Ambas obras bajo el mecanismo de EPC+F. Eso quiere decir es construcción llave en mano más el financiamiento. Y como proveedor tecnológico, China aportó la mayor parte de los paneles solares, turbinas, como molinos, transformadores, baterías, equipo para la línea que hicieron posible reducir costos, acelerar plazos y ampliar la capacidad renovable del país. Y gracias por esta combinación de capital, ingeniería y tecnología, China se consolidó como uno de los principales impulsores externos del desarrollo renovable argentino en la última década. Y si mal no recuerdo, en la última licitación de la central de batería en la Gran Buenos Aires, el ALMA GBA, casi todos los proveedores de batería tienen origen chino. Ahora bien, hay que aprovechar la experiencia china y la cultura milenaria. ¿Y qué podemos aprender en este sector de China? Primero, la planificación de largo plazo. China usa planes quinquenales para alinear el desarrollo económico y social, lo cual ya salió en octubre, el mes pasado, hace poco, el nuevo plan quinquenal para entre 2026 y 2030. Una planificación a largo plazo no solamente marca un rumbo del país, también llegará a atraer a los inversores extranjeros porque subconscientemente es una señal de continuidad y estabilidad. Y es sabido que Argentina cuenta con abundantes recursos naturales, vaca muerta, agua, río, solar, como sol, viento y minas. Sería muy atractivo ver una visión que combina y coordina vaca muerta, renovables, litio y las redes eléctricas para ponerle de acá a 2030 o hasta 2035. Y el segundo punto es la política industrial. Si hay algo que nosotros chinos somos muy buenos en el mundo, es actualizar la tecnología y hacer bajar el costo. Ustedes imagínense que una población de 1.400 millones de gente va a proporcionar una enorme base de usuario para las nuevas tecnologías, lo que permite una rápida adaptación y aplicación de las innovaciones y genera una gran cantidad de datos. También permitiría aprobar y validar las tecnologías aplicadas a gran escala, acelerando así la transformación desde el concepto hasta la aplicación práctica. Y esto ofrece una ventaja casi única para la iteración y el perfeccionamiento tecnológico. Además, con una cadena industrial completa de punta a punta, la masificación de los componentes solar, eólico, batería en China bajó precios a nivel mundial. Lo que veo como oportunidad es la transferencia de tecnología, de generar una política industrial que permite traer la línea de producción y fabricar localmente. Y tercer punto es utilizar el gas, pero de forma inteligente, como energía de transición. China está utilizando el gas natural como combustible de transición para reemplazar el carbón, que recién también Isa mencionó que todavía ocupa una gran cantidad en nuestra como matriz energética, mientras expanden las energías renovables, lo cual permite mejorar la flexibilidad energética. De manera similar, Argentina podría utilizar su propio gas natural, especialmente de vaca muerta, como una herramienta para gestionar esta transición. El rol de gas podrá servir mucho para exportar a países que todavía dependen del carbón o a sectores que piden un suministro estable y constante para desarrollar la industria, mientras las renovables aún no pueden cubrir toda la demanda. Y por último es el financiamiento verde y la cooperación sur-sur. China está reorientando crecientemente sus créditos externos hacia proyectos energéticos limpios.
priorizando renovables, red de transmisión modernas y sistema de almacenamiento que fortalezca la seguridad energética. Esta tendencia abre una puerta, una oportunidad concreta para Argentina, es decir, posicionar proyectos bancables, técnica y financieramente sólidos que permitan atraer este flujo de inversión verde. Parques eólicos solares con estudios ya avanzados, terminados, ampliación de redes en zona de congestión y solución de almacenamiento que acompañe la variabilidad renovable que pueda alinearse con las prioridades del financiamiento chino, facilitando el cierre financiero. Por ejemplo, hace 4 meses, la ECA china, Sinosure, ha emitido la póliza para el parque eólico de 63 megavatios de YPF Luz. O también se puede llegar a explorar una posibilidad del financiamiento en yuanes, nuestra moneda, con una tasa de interés más favorable que dólares en línea de cooperación de Global Sur. Argentina es un socio estratégico para China y yo espero poder ayudar en profundizar la cooperación sino-argentina en este sector y contribuir la transición energética del país y proteger nuestra tierra porque somos una comunidad de futuro compartido. Por un tema de tiempo, yo voy a terminar acá y abro más tiempo para preguntas, porque es un sector muy interesante y hay muchas empresas interesadas en venir o ya están radicadas acá en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Ay, perfecto con el tiempo. Sí. Ay, bueno, Luis levantó la mano, pero si querés, Luis, hacemos la ronda de preguntas al final, ¿sí? 10 minutos. Acordate la pregunta, ¿sí? Y Ok. así seguimos con Ana. Perdón, quizá me Ah, tenga sí. que retirar ya, por eso Bueno, no sé si voy a poder asistir a la última. No, bueno, dale. es breve. Wenmo, ¿qué tal? Buen día. Me Buen quedé día. con el comentario inicial que hiciste sobre esa línea de alta tensión de corriente continua de 3.100 kilómetros, alcancé a Sí. entender, de 1.100 kilovolts. La consulta puntual es, ¿esa línea la hicieron para dedicarla a hidrógeno verde, a los, digamos, electrolizadores, o es parte de la red? ¿Por qué te pregunto? Porque acá es importante en Argentina, porque hay un montón de proyectos eólicos en ciernes, estudios hechos por muchos lugares. El tema que nuestra capacidad de transmisión está completamente saturada, por ende usar electrolizadores desde la red sería bastante difícil. Entonces se está pensando en lo que son sistemas aislados. ¿Hay así sistemas aislados allá en China? Bien. En China, como no somos una empresa, un país con tantos recursos naturales como Argentina, entonces, no sé si ustedes conocen el mapa de China. Como los recursos solares muy buenos y eólicos están concentrados en el noroeste. Entonces ahí hay un montón de parques solares y eólicos, pero la energía que ahí genera, ¿cómo pueden transmitir a la costa, lo cual es el centro de consumo, a través de línea? Por eso nosotros, como de acuerdo al plan quinquenal en el sector de energía, entonces diseñamos una línea del suroeste, del noroeste al sureste. Y eso fue que no es como solamente para hidrógeno verde, lo cual es todavía muy verde en China, pero sino para el suministro eléctrico. Y con respecto a ese central aislada, por supuesto. Y eso es lo que nosotros también estamos trabajando con algunas mineras chinas acá en Argentina, porque la red no llega. Entonces hay que construir centrales, parque solar, más batería,
y un poco más con, ¿cómo se llama? Gasoil, porque si no va a ser sobredimensionado la batería y el RI de inversión muy bajo. Bueno, no sé si me explico. Bien, bien. Sí, sí. Muchas gracias. Y muchas gracias por haberme dejado hacer la pregunta antes del final. Está bien, gracias, Luis. Gracias por estar presente. Bueno, ahora seguimos, si quieren, con Anita, unos 15 minutos más, y al final tenemos la ronda de preguntas, ¿sí? 10 minutos. Bárbaro, bueno, muchas gracias a todos por venir y por asistir. Voy a ver si puedo compartir mi Luis, te quedó pantalla. la mano levantada antes de que... Ahí ven mi presentación en grande. Sí, Perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, mil gracias de vuelta a todos por haberse sumado, a las organizaciones bueno, que justamente hicieron posible esta instancia, a Cari particularmente por haberla promovido tanto. Eh, Primero quiero aclarar que, bueno, yo no soy una experta en la transición energética china ni nada por el estilo. No es ese desde el lugar desde donde voy a estar hablando hoy, sino que, bueno, hace muy poco tuve la posibilidad de hacer, como introducía Claudia, una instancia de investigación allá, que surgió un poco de la inquietud que probablemente hace que muchos de ustedes estén acá ahora, que es que a pesar del rol súper importante que tiene China, tanto en términos de la manufactura de tecnologías limpias como de su propio proceso de transición, la realidad es que muchas veces el caso chino no está tan estudiado en nuestras currículas universitarias, no es tanto un caso de ejemplo al que vayamos para buscar experiencia que pueda ser valiosa para nuestros contextos, y es un poco desde esa inquietud que empecé a buscar programas o posibilidades de formación allá, y di con dos cursos que los nombro ahí. Uno es una escuela de verano sobre el futuro del sistema eléctrico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Tsinghua en Beijing, y el otro un programa de finanzas climáticas también de la Universidad de Tsinghua, que era un poco para funcionarios de países en vías de desarrollo. Y bueno, la verdad que la experiencia fue súper, súper interesante y formativa desde un montón de perspectivas. Tampoco mi idea es resumir un poco el contenido de los cursos allá, porque fueron como más de 200 horas de clase, pero sí, pensando en este puente entre China y Argentina, por ahí un poco el ejercicio que hice para este ratito de presentación es pensar algunos aprendizajes, algunas reflexiones que puedan servir o que puedan viajar al contexto argentino para empezar un poco a indagar de qué puede estar hecha esta cooperación, o qué podemos aprender y por dónde empezar a entrarle al caso chino, y en qué sentido es súper valioso también para nuestro proceso de transición energética en particular, pero de desarrollo más en general. Así que bueno, esos son un poco, son 5, no voy a spoilear, voy a ir uno por uno. El primero, que me resultó muy interesante, tiene que ver con la propia discusión china en relación a esta tensión que existe entre el desarrollo económico y el cuidado ambiental. Es una discusión que, por lo menos a mí en Argentina, me resulta súper, súper interesante, y creo que generó mucho debate, sobre todo en el momento pandemia, pospandemia. Y que muchas veces para dar esa discusión desde Argentina recurríamos mucho a la literatura del norte global, se hablaba mucho en un momento de decrecimiento, etcétera, y me resultó muy interesante cómo algunos profesores de las universidades de allá nos introducían esa propia discusión que también se había dado en China, eh, que bueno, obviamente no empieza ni termina en 2005 como voy a contar ahora, pero es un pequeño botón de muestra de algunas de esas discusiones. Que bueno, nos comentaban justamente que en 2005 Xi Jinping, que en ese momento era secretario del Partido Comunista, enuncia una frase que la traducción es algo así como: las aguas cristalinas y las montañas frondosas son tan valiosas como las montañas de oro y plata, y pronuncia este discurso en la provincia de Zhejiang, que en ese momento estaba en una tensión entre el desarrollo industrial y la degradación ambiental. Y la frase tenía como un gran valor simbólico en términos de que
digamos, el desarrollo económico no podía darse a pesar, digamos, o basarse en la destrucción del entorno, sino que la naturaleza por sí misma tenía un valor intrínseco que además era fuente de esa riqueza y de ese desarrollo. Y ahí se dio como una discusión que nos comentan que estaba muy en torno a esta metáfora de las montañas verdes y las montañas de oro y plata, en donde al principio era una oposición, en donde, bueno, el desarrollo económico y el desarrollo industrial inherentemente va a implicar tener que, digamos, degradar el ambiente. Después una cuestión más de, bueno, visualizar esa tensión entre ambos y cómo se empezaba a ver que esa degradación ambiental tenía consecuencias sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas y que era necesario empezar a pensar una síntesis entre ambos. Y después finalmente una visión eso, más integral en donde es necesario digamos, hacer un cuidado de la casa común para propiciar el desarrollo económico, como que no puede haber uno sin el otro. Y eso, bueno, implicó también un giro conceptual en la política ambiental china y este concepto empezó a ser introducido en los planes quinquenales y en la propia constitución en 2018, este concepto de civilización ecológica. Pero bueno, me parecía interesante también visitar o escuchar cómo también se había dado un debate en torno a esta tensión entre el desarrollo económico y el cuidado ambiental y cómo también, bueno, en un país que además, así como América Latina tiene muchas actividades extractivas que hacen que haya una tensión muy clara entre muchas veces el crecimiento y el cuidado del ambiente, allá obviamente la magnitud del desarrollo industrial también genera esta tensión y también ha suscitado una discusión. Así que me parece que nada, es otra cuestión interesante para prestar atención. Después, bueno, obviamente cuando se habla del liderazgo chino en transición energética, y como bien comentaba Wenmo, obviamente lo primero que se viene a la mente es la escala de la industria, ¿no? Y digamos, y el dominio que tiene China en distintas cadenas tecnológicas verdes, como los paneles solares, como las baterías de ion litio, bueno, los aerogeneradores, el hidrógeno, y también obviamente en el propio deployment de las tecnologías renovables. Ahí vemos que incluso según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, digamos, China trabaja en otra escala, o sea, hace falta una escala particular para China y después todo el resto de las regiones, porque incluso sumando la capacidad renovable de la Unión Europea y Estados Unidos, aún así no llega a la capacidad instalada de China. Entonces, claramente esos son aspectos muy salientes y obviamente que la tecnología en sí es una de las cosas más impactantes cuando uno va allá. Desde, no sé, nos tocó ir por suerte a la fábrica de autos eléctricos de Xiaomi en Beijing, que funciona 24 horas por día y que tiene el 91% de los procesos automatizados. Entonces realmente era muy, muy, muy impactante ver eso, una fábrica gigante casi sin personas funcionando a gran velocidad y digamos, si a lo largo del viaje la cuestión de los laboratorios y el desarrollo tecnológico estaba constantemente presente y era una cuestión, sí, muy saliente, muy interesante, obviamente que a uno lo deja muy impresionado, pero creo que mucho menos conocemos o hablamos sobre la propia innovación institucional de China para pensar y diseñar sus políticas públicas. Y ahí, bueno, muchos profesores nos empezaron a introducir en cómo China digamos, parte del diagnóstico de que evidentemente el proceso de transición hacia la sostenibilidad que se dieron en los países desarrollados no aplica al contexto chino y que entonces, bueno, el desafío es encontrar un camino propio para hacer esa transición, pero que además la propia diversidad del interior de China, de sus diferentes ciudades y diferentes regiones, hacen que ni siquiera se pueda dar una estrategia china, sino que cada región va a tener que encontrar su propio camino a esa transición. Y entonces, bueno, ellos trabajan mucho con el enfoque de los pilotos, en donde el gobierno central imprime como una serie de pautas para que tomen determinadas ciudades elegidas, pero luego es la tarea de cada provincia y de cada región poder traducir esos lineamientos e instrumentos concretos que apliquen a su contexto particular. Y ahí hay un trabajo muy interesante de tipologías de ciudades y de cómo cada una encuentra una respuesta diferente a este mandato de transición hacia la sostenibilidad, que va a tener diferentes obstáculos y diferentes discusiones.
Y creo que, bueno, eso es una de las cosas que yo creo que es súper interesante para pensar en el contexto argentino y en los países en vías de desarrollo en general, en términos de que efectivamente la transición hacia la sostenibilidad nos implica otra clase de preguntas que a aquellos países que ya transitaron su camino hacia el desarrollo, y en ese sentido, cómo poder encontrar respuestas situadas a esas preguntas, y eso es algo que yo veía que tenían como muy conceptualizado y muy presente, digamos, esto de no se pueden traducir recetas, sino que va a ser un trabajo en sí mismo encontrar caminos para cada uno de los contextos, ¿no? Por otro lado, algo que obviamente no es propio solamente de China y que incluso en Argentina pasa muchísimo, pero que me pareció que era como algo bien, bien saliente, era la enorme sinergia y cooperación que existe entre los objetivos que se plantea el Estado y las empresas y el sistema de ciencia y técnica. O sea, todos los profesores que nos daban clase, además de transmitirnos un montón de conocimiento teórico, estaban involucrados en proyectos que tenían que ver con los desafíos propios de su provincia, de su ciudad, de una determinada región, y todo el tiempo estaban traduciendo eso que estaban enseñando a cómo lo estaban trabajando en el terreno en diferentes lugares. Entonces, en ese desafío de que cada región, cada ciudad tienen que encontrar su propia estrategia hacia la descarbonización o hacia la transición en general, bueno, había mucho de un trabajo mano a mano con el sistema de ciencia y técnica para dar respuesta a cómo tiene que ser ese camino. Y ahí, por mencionar un ejemplo nomás, uno de los profesores nos contaban que en la provincia de Hainan había habido, bueno, un desafío muy grande en la red eléctrica, porque si bien ellos tenían digamos, precios diferenciados por horario para la provisión de energía eléctrica, para incentivar a bueno, digamos, suavizar la curva de carga. Claro, el hecho de que, por ejemplo, a las 12 de la noche la energía fuera sustancialmente más barata hacía que con la alta penetración de autos eléctricos hubiera un pico de demanda muy fuerte a las 12 de la noche, y eso estaba generando una presión enorme sobre el sistema eléctrico, generando rampas eso, de 75 megawatts por minuto. Y entonces ahí hubo una cooperación entre la provincia, la Universidad de Macao y la empresa de red eléctrica china del sur para bueno, modelizar cómo se podía de alguna manera mitigar estos impactos. Y eso llevó a una discusión súper interesante sobre, bueno, toda la discusión del V2G y cómo suavizar las cargas de los autos eléctricos, cómo tenía que ser, digamos, qué tenía que hacer el usuario para habilitar que eso ocurriera, cómo era diferente la política de BYD a la de Tesla en relación a las cargas, y bueno, un montón de discusiones que por ahí son muy largas para tener ahora, pero sí que era súper interesante en términos de uno en general estudia mucho, no sé, Europa o California y los modelos que se plantean desde allá, pero la realidad es que en China tienen un montón de experiencia y de experimentación que puede ser súper informativa también y que en general no visitamos tanto o no conocemos tanto, así que creo que hay un desafío ahí de empezar a interiorizarse más en esas experiencias, porque adelantan muchos de los desafíos que va a plantear la transición y en tiempo real. Después, otra cuestión que me pareció súper interesante, que parece una obviedad, pero que estando allá me quedó mucho más claro, es que, claro, digamos, el nivel de compromiso y de claridad respecto a las metas de descarbonización que se plantea el país, y el hecho de que no haya una discusión tan grande como sí tenemos en nuestros países en torno a si la transición va a ocurrir o no, con qué velocidad, la incertidumbre del proceso, digo, el hecho de que haya una direccionalidad muy clara habilita una serie de conversaciones en términos de las estrategias de implementación, que es mucho, mucho más profunda y muy, muy interesante, y que creo que ahí, digamos, hay todo un mundo que también tenemos por explorar, aquellos países que todavía estamos teniendo que discutir muy fuertemente la transición sí o no y a qué velocidad, ¿no? Y bueno, particularmente en el caso de la red eléctrica, un montón de discusiones interesantes en términos de cómo digamos, la penetración diferencial de renovable tiene que sustentarse a partir de diferentes estrategias de flexibilidad y cuál es el costo de cada una, o bueno, toda la transición en relación al sector del carbón, que eso es algo que en Argentina no nos sucede, pero que también tiene muchas cosas, muchos elementos que nos permiten pensar la transición acá.
la cuestión de las largas distancias y, como comentaba Wenmol, digamos, cómo los recursos renovables están situados en una determinada región y los desafíos de transporte que también enfrentan allí. Bueno, eso, un montón de discusiones en términos de la implementación que de vuelta tenían a la comunidad del sistema de ciencia y técnica y de las universidades muy consustanciado y muy trabajando directamente sobre eso y con discusiones súper filosas en muchas cosas y desacuerdos en torno a esta cuestión de la implementación. Creo que eso es interesante también para pensar los desafíos y ojalá la siguiente etapa que se viene en algún momento en Argentina. Bueno, estos son un poco de las metas y eso para contextualizar, pero por una cuestión de tiempo no me voy a detener demasiado. Y después algo por ahí más general, más abstracto, pero creo que también vale la pena mencionar, es que obviamente yo estuve en algunas pocas provincias, 40 días nada más, o sea, esto de ninguna manera es algo que aplique a todo Chile en general, o no podría decirlo, pero sí que la sensación que me dio estando allá es que más allá de la cuestión teórica o del debate técnico sobre el proceso de transición hacia la descarbonización en sí, vi como en el terreno o en la realidad una perspectiva de modelo de progreso y de bienestar virtuoso que hacen a la transición en sí misma un horizonte atractivo. O sea, sistemas de transporte público súper eficientes, con mucho énfasis en la movilidad sostenible, en tener bicisendas enormes para bicicletas y motos eléctricas, mucha gente habitando el espacio público, que además era súper arbolado y se notaba cómo efectivamente ayudaba a mitigar las olas de calor, que ahí hacía mucho calor en verano. El hecho de que de alguna forma muchas veces incluso las energías renovables formaban parte del paisaje hasta turístico, muchos de los imanes que a uno le daban como souvenir tenían, por ejemplo, aerogeneradores como parte del paisaje y de alguna manera todo eso hacía una integración de la transición en un horizonte de un modelo de bienestar, que creo que es muy interesante para pensar acá porque en definitiva la transición energética tiene que volverse algo, digamos, deseable hacia lo que ir y que incremente, digamos, nuestra calidad de vida, que nos haga más felices al final del día. Y creo que eso, esa prosperidad verde, podríamos decir, estaba muy presente, por lo menos yo la vi y me generó como mucha esperanza en términos de, bueno, acá hay algo muy deseable hacia lo que ir y que es interesante empezar a tener más presente también quienes impulsamos este tipo de políticas, que no solamente es una cuestión técnica, sino que también hay algo de la calidad de vida que mejora con ese proceso, idealmente si lo hacemos bien y acorde a nuestras circunstancias nacionales, obviamente. Así que bueno, eso ya para cerrar, creo que el desafío es más allá de las enormes diferencias y distancias que hay entre China y Argentina, poder empezar a decodificar cuáles son algunas de las cosas que viajan bien y poder empezar a informar nuestro propio proceso de transición. Yo creo que hay muchas y muy valiosas, así que ese es, creo, el desafío que tenemos por delante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy valiosa tu experiencia. Creo que son pocas las personas que pueden tener la oportunidad de viajar, de tener una beca para experimentar la experiencia china y traernos lo que pudiste ver desde tus ojos y tu experiencia. Creo que está muy bueno para compartir. Y bueno, en este espacio que también nos brinda la universidad. Que bueno, justo en estas semanas, en estos años, hay como un debate, ¿sí? En cuanto a presupuesto, financiamiento, que hoy mencionaste, el vínculo entre ciencia, tecnología, empresas, Estado, está muy fuerte, muy presente en Asia, no solo China, ¿sí? Que es algo valioso para mencionar y valorar. Ahora damos permiso, sí, apertura a las preguntas. Son las 11:37, así que si las chicas no se molestan, se nos extendió un poco la primera parte, pero bueno, abrimos la ronda de preguntas. Sin timidez, sí. Hola, ¿me escuchás, Claudia? Sí, creo que todos podemos escuchar.
Buenísimo, gracias primero por coordinar esto y por los contenidos que fueron de muy buena calidad. Le quería preguntar a Wenmo, mencionó líneas de, yo trabajo asesorando empresas que desarrollan renovables, tanto en Brasil como en Uruguay. Bueno, y ahora la perspectiva para Argentina parece mejorar, con lo cual le quería preguntar a Wenmo que mencionó algunas líneas de financiamiento para este tipo de proyectos de infraestructura o sobre todo renovables para Argentina, si es a través de qué bancos o qué agencias digamos, como trabajo con empresas chinas también, sé que las propias empresas chinas tienen sus unidades de financiamiento propia, si se encargan del EPC del proyecto y demás. Quiero si puede profundizar un poquito más en ese punto. Gracias. Eh, Gracias, Gustavo, por la pregunta. No, por nada. Generalmente estamos hablando crédito comercial porque para acceder a un financiamiento concesional o preferencial hay que ser el tomador o el garante, el gobierno, lo cual no creo que ahora el gobierno quiere poner la garantía soberana, ¿no? Entonces, con respecto a los créditos comerciales, mi experiencia es el banco junto con el ECA China, en este caso Sinosure, va a evaluar la crediticia de la empresa como tomador. Es decir, Ok. evaluar por lo menos los últimos 3 años de ejercicios contables de la empresa para ver si se puede cubrir por lo menos la inversión del proyecto. Y depende de si el patrimonio está bueno o no, se puede incorporar ECA o no, Sinosure o Ok. no. Y se puede trabajar con diferentes bancos, sea chinos o europeos, porque lo que mencioné de YPF Luz utilizó el banco francés, no es chino, pero la ECA es china. Por lo Ok. cual es por tener diferentes garantías. Por supuesto, el PPA es la primera garantía, Claro, ¿no? claro. Intentando como hacer este mecanismo de project finance. Pero Exacto. después, si el ingreso no es asegurado, porque lo que más importa al banco, sea quien sea de qué nacionalidad es cómo me repaga. Y si no repaga el ingreso, ¿cómo puedo garantizar que mi plata no desaparezca? Claro. Entonces piden como un colateral de la empresa, sea activos o patrimonio, lo que sea, una línea de crédito del banco, por ese tipo de cosas. Por supuesto, el crédito del financiamiento chino tiene que apoyar la tecnología china, es decir, Sí. con epicista chino, con los equipos chinos, si no, no tiene sentido, ¿no? Sí, 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 normalmente, gracias, bueno, normalmente son proyectos Project Finance con PPAs asegurados a largo plazo y con las garantías que mencionás, así que perfecto. Te agradezco. Igual te pedí contacto vía LinkedIn, me gustaría que tengamos una reunión. Muchas gracias. Bueno, agrego un par de cosas, porque Sí, Argentina es muy especial, a sí, pesar claro. de que todos los países tienen su particularidad, pero Argentina es muy especial. Entonces, si estamos hablando de un proyecto en Chile, en Uruguay, es capaz, se flexibiliza bastante, pero Argentina no tanto, por lo menos ahora podemos ver que acá, yo me imagino que el año que viene va a ser un año de muchos proyectos. Sí. Y ahí podemos ver. Igual yo dejé mi correo ahí en el PowerPoint, no sé si notaste, y Sí, podés sí, escribirme y gestionar una reunión acá en la oficina. sí, excelente. Bueno, te agradezco mucho. Gracias. Hay una mano levantada de Karina. Buen día, excelente las exposiciones, muchas gracias a ambas. Una pregunta para las dos, para Wenmo y Ana, es si
identifican que el nuevo escenario geopolítico en relación a la estrategia expansiva de Estados Unidos en todos los campos de la política industrial, pero en particular en relación a energía, esté jugando algún papel específico, digamos, en términos de los planes, tanto a corto como a mediano y largo plazo, de China y de las compañías chinas en relación con la región de América Latina y con Argentina en particular. Y luego unas preguntas más específicas para Wenmo es si desde la compañía, otras similares o algunos otros actores que no tengamos identificados hasta el momento están pensando o desarrollando algunas iniciativas de alianzas con actores económicos privados que operen en Argentina para el desarrollo de infraestructuras en energía renovable. ¿Por qué pienso esta pregunta? En particular, por ejemplo, en Córdoba, donde yo vivo, que está instalada la planta de Stellantis, la gran automotriz, han construido un parque solar con la idea de ampliarlo y poder autoabastecerse de energía. Está muy tensionada la red, digamos, en nuestra región y en la ciudad en particular. Y como tienen alianzas con distintas empresas chinas de electromovilidad para desarrollar tecnología específica para eso, no sé si también las tienen, digamos, o si hay iniciativas o proyectos en ese sentido de poder aliarse para desarrollar también infraestructuras privadas de energía renovable y no solo las públicas de las que venimos conversando. Yo no sé si Bueno, Ana quiere... creo que... se cortó algo. No sé si quieren responder las preguntas de Cari primero, y si no, agrego una en el chat para Ana. Bueno, entonces yo contesto lo del siguiente. Sí, por supuesto, a pesar de que mi empresa estatal pública, en este caso, y nosotros estamos muy cuidadosos en invertir en Argentina, armando alianza con privadas, porque estamos como bajo supervisión de SASAC para ver el tema de activos estatales China, etcétera, etcétera. Pero siendo empresa estatal, como tenemos una espanta que nos confía bastante en las empresas privadas chinas, quien quiere invertir y comprar, en este caso, parques solares o eólicos, sea ya operadas o por construir, pero tiene que estar en una etapa de ready to build. No va a esperar 3 meses para aprobar el LEIA, el impacto ambiental, o conseguir como agente, comerciante de energía, ese tipo de cosas. Y sí, como Córdoba tiene como esa industria automatriz o autopartidas, entonces sería bueno de poder negociar un PPA bueno, con buenas condiciones, y eso se puede abrir la charla, por supuesto. Bueno, contesto yo las otras dos. A ver, en relación a las relaciones de cooperación, por lo menos en las experiencias que tuve yo, fue muy explícito en muchos casos pensar la cooperación entre la región de América Latina y China en dos ejes desde la perspectiva china. Por un lado, para ampliar los mercados de tecnología verde, digo la perspectiva de China, ¿no? De tecnología verde, o sea, América Latina como un mercado para venta de tecnología. Y por otro lado, vinculado a la segunda pregunta, los objetivos de descarbonización tan ambiciosos hacen que todo lo que tiene que ver con los mercados de carbono sean una estrategia relevante, y en ese sentido ahí también se ve una oportunidad en América Latina y en la región en general para hacer, digamos, estrategias de cooperación que permitan ampliar, digamos, los mercados de carbono y de alguna manera comprar créditos de carbono de la región que computen para los objetivos de descarbonización de China. Y en ese sentido creo que el desafío para nuestra región y para los países en vías de desarrollo en general es pensar, bueno, claramente la competencia en la industrialización de tecnología es muy difícil, lo es para Estados Unidos y lo es para los países de la Unión Europea, ni hablar para países como el nuestro, pero sí cuáles son esos márgenes de agencia que existen para hacer que esa relación sea lo más virtuosa posible y que la agregación de valor, digamos, propicie una relación beneficiosa para ambas partes. Creo que en eso, digamos,
vi una cooperación muy activa con Brasil y muy complementaria, particularmente desde las universidades y con muchísimas empresas que se planteaban, digamos, desde la complementariedad de recursos o de la formación de recursos humanos. Creo que ahí en Argentina hay un camino muy grande para andar porque no había tanta cooperación con Argentina. Mismo tuve la oportunidad, también en relación con la pregunta de Roque, de juntarme con una representante de la Corporación Nuclear China, y ahí decían, este es el ámbito en el que sería ideal poder cooperar, pero bueno, lamentablemente en este momento esa cooperación está un poco frenada, que obviamente tenían la perspectiva de que en el futuro eso iba a cambiar y que eran pacientes de los cambios que hay en Argentina en relación al tema, pero sí creo que hay un desafío muy grande en términos de, bueno, un país que tiene tanta potencia y con el cual es tan difícil competir, pero a la vez, digamos, en países como Argentina o en Brasil existe una industria que genera puestos de empleo y que tenemos que de alguna manera poder sostener. Bueno, el desafío es encontrar una complementariedad que sea virtuosa para ambas partes, y eso creo que es una discusión que no es para nada sencilla, ¿no? Y que requiere mirar hacia adentro y ver dónde están nuestras ventajas, dónde están cosas que queremos proteger, en dónde tenemos mucho más para ganar en abaratamiento de costos de la energía, por ejemplo, y pensar una estrategia, eso, que sea atenta a las particularidades de nuestros países. Creo que es una discusión también que se abre mucho ahora y sobre la que necesitamos hacer mucho más énfasis, eso, para que la transición energética efectivamente sea un proceso virtuoso para nuestros propios procesos de desarrollo también. No sé si las preguntas quedaron contestadas. Y bueno, Claudia, sí, Claudia, si me permitís, solo agrego una línea que había preguntado Karina, creo. Stellantis es inversor en 360 Energy, que es una empresa que desarrolla renovables, tanto en Argentina como en Brasil, Europa y Estados Unidos, así que evidentemente es accionista y toma energía de 360 Energy para su proceso de descarbonización. Eso nomás. a ver, creo que hay una mano levantada de Esteban, ¿puede estar? Podemos recibir una pregunta más. Quería comentar que respondió apenas la de nuclear, pero no la de remoción de carbono. Y si tiene alguna idea de cuáles serían las vías para hacer complementariedad o hacer actividades comunes en desarrollo, con renovables, en particular con solar y eólica, también será bienvenido. No entendí, Roque, ¿qué en particular? No entendí bien tu pregunta. No, me refería a tu respuesta parcial, donde decís que vale la pena estudiar las formas de actividad conjunta. Quería saber si tienes alguna idea en particular en eólica y en solar, que sé que las has estudiado, y en particular también si has visto alguna discusión sobre remoción de carbono a largo plazo, con estrategias vinculadas a reforestación o manejo del suelo, lo que fuere. Gracias. Sí, a ver, en relación a el sector eólico y solar en general, creo que de vuelta ahí hay un desafío en términos de que Argentina creo que tiene el desafío de avanzar en la industrialización o la construcción de capacidades en ambas cadenas de valor, pero que está siendo un enorme problema a nivel global cómo competir con la escala de China. Y creo que ahí, digamos, obviamente desde la perspectiva de China, el interés es vender esa tecnología, y no solamente desde la perspectiva de la tecnología, sino que había una avidez muy grande por, de alguna manera, soluciones energéticas en general. Creo que ahí también hay una discusión no solamente en relación a la cadena de valor desde la perspectiva industrial, sino desde la perspectiva de los servicios, en términos de todas las capacidades que se pueden construir alrededor de la cadena de renovables, que tienen que ver con el diseño de parques, que tienen que ver con pensar el sistema de manera integrada, y que ahí China se plantea como un potencial proveedor de esos servicios también, es decir, armar no solamente, digamos, vender no solamente el panel en sí, sino todo el servicio de pensar cómo se complementa con una planta de baterías en otro lugar y digamos, y hacer el servicio completo. Creo que ahí hay un espacio en donde, en la medida que en Argentina no tengamos una política clara en términos de metas de energías renovables, que ahora se va a vencer la ley y todavía no tenemos claridad respecto a que se vaya a prorrogar,
y en caso de que se prorrogara, con qué metas va a ser. Entonces es muy difícil proyectar cuál va a ser nuestra estrategia de complementariedad si no tenemos una claridad respecto a cuál va a ser la política estatal para promover el sector o hacia dónde estamos yendo en términos de penetración renovable. Bueno, creo que ahí hay una pregunta abierta que, más allá de haber estudiado el sector, no la tengo, la respuesta. Y después en relación a la remoción de carbono, sí, ellos tienen una política súper agresiva de deforestación y muchos de las metas que estaban en una de las slides tienen que ver con eso, pero como decía también en la respuesta anterior, creo que hay una conciencia en relación a que eso no va a ser suficiente y que en ese sentido hay formas que son más costo efectivas de capturar emisiones en otras regiones del mundo y que eso va a tensionar digamos, en esa perspectiva de expansión de sus mercados de carbono a nivel internacional y a través del artículo 6 del Acuerdo de París, bueno, va a tensionar con las propias NDCs de los países que también tienen sus metas de emisión y obviamente están contabilizando esas capturas para sus propios objetivos. Entonces ahí va a empezar una tensión entre cuán ambicioso es uno en el planteo de su NDC, que por lo que publicó el gobierno hace poco no lo estaríamos haciendo tanto, por lo menos por ahora, y cómo otros países, en la medida en que van a querer cumplir con sus propias metas, van a empezar a demandar con alternativas atractibles desde lo económico esas reducciones de emisiones para sus propios objetivos de descarbonización. No sé si eso responde más la pregunta. Bien, bueno, tenemos unas últimas dos preguntas de Esteban, Paula y Macarena. Si quieren formularlas, así las escuchan y cerramos con esas preguntas. ¿Qué tal? Yo soy Esteban, soy futuro egresado de la Tecnicatura de la UPSO. Tengo acá a Araceli y a Luis, que fueron profesores míos. Primero agradecerles a todos por la disertación muy interesante. Yo empecé con la pregunta de las líneas de extra alta tensión, porque acá en Argentina tenemos dividido en tres: tenemos los transportistas, los generadores y los distribuidores. La problemática que tiene Argentina es que justamente las redes de alta tensión están colapsadas y la forma que encontraron para suplir el déficit de energía es hacer generación en el lugar, ya sea eólica, solar. Justamente las grandes empresas tienen un cupo de energía verde, por eso Stellantis, Asindar y eso tienen sus propios parques generadores. Pero acá me surge una pregunta bastante específica por ahí para Wenmo, que como ellos ya tienen un historial muy grande, todas las energías renovables no tienen por ahí lo que se llama inercia de frecuencia, que en Argentina nosotros sufrimos un apagón muy grande cuando las generadoras que mayor inercia mecánica tienen, sean hidroeléctricas, nucleares y cosas así, se salieron de frecuencia, no se pudo sostener y se apagó todo el país por unas breves horas. Ellos en la transición hacia lo renovable habrán contemplado este problema y qué es lo que plantearon para no tener así también grandes apagones por esta cuestión. No sé si ella me la podrá responder o si es muy específica la pregunta. No, la pregunta fue muy buena y eso tengo que decir que la planificación como de China fue contemplada esta pregunta, lo cual mi empresa a través del Instituto de la Planificación Eléctrico hizo el libro o libreta blanca de China. Entonces ese tema lo tenemos muy presente, por eso en mi presentación dije que hay que aprovechar la energía térmica como base. No como base, como reguladora, porque no puede tener toda la energía, porque no es constante. Tomamos un ejemplo como Uruguay. Uruguay tiene una matriz energética de casi 99% de energía renovable. Pero dentro de esa energía renovable, más de la mitad es de hidro. Es decir, la central hidroeléctrica. Y eso siendo como la reguladora
para poder cubrir ese como variable, factor variable de energía solar y, ¿cómo se llama? Eólico. Y también es por esto nosotros estamos apuntando en China para desarrollar un poco más el tema de la batería, porque eso también es para ayudarte a evitar ese problema que lo que ocurrió tanto en Chile como en España. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto, completamente aclarada. Y con respecto a la nuclear, ¿cómo la ven o cómo está China? ¿La consideran o...? Bien. Sí, otra pregunta muy buena. Olvidé mencionar en mi presentación y no incluimos como nuclear como renovable porque no es renovable. Eso sí queda bien claro, ¿no? Porque es como energía limpia, pero no renovable. Porque la nuclear depende mucho del uranio, que es una mineral, que no renovable. Pero nosotros consideramos eso en nuestra casa, como ¿cómo se llama? Matriz energética un 6%. Y igual acá en Argentina hay una empresa, CNNC, que mencionó también Ana, que hubo como un acuerdo, más por lo menos un contrato a construir Atucha 3, si mal no recuerdo, en Argentina, pero lo cual no fue renovado. Hay muchos temas a considerar, pero me parece que es un tema muy sensible y geopolítico para hablar en este ámbito técnico, ¿no? Seguimos con Macarena, que tiene la mano levantada. Hola, sí, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por todo, me gustó mucho y también las cosas bueno, que Argentina podría mejorar. Creo que hay muchas cosas para tener en cuenta. Y bueno, mi pregunta está un poco relacionada a lo que comentó recién Esteban, que era esto de la red eléctrica. Yo no sabía que en Argentina estaba al límite. ¿Eso limita, digamos, la implementación de energías renovables? O sea, la solución sería poner energías renovables de forma local por empresa, o se podría ampliar esta red. No sé, esa era la duda. Como que todos sabemos que el cuello de botella ahora en Argentina no está en la generación, está en la transmisión y transporte eléctrico, porque vos no podés cargar la energía generada porque no existe como la línea. Argentina, a diferencia de otros países, no sé si ustedes como sigan, que cada trimestre CAMESA licita nodos para subir a la red la energía renovable nueva, sea solar, fotovoltaica, como biomasa o eólico, que justamente por este tema, pero en otros países no. Es decir, vos haces todo el trámite administrativo, ambiental, esto para incorporar a la red. Pero como Argentina tiene esa limitación muy grave, entonces vos no podés desarrollar su parque y subir a la red, sino que tenés como competir con otros para ganar ese nodo. ¿Me explico, no? Sí, muchas gracias, Wenmo. Muchas gracias. La última pregunta. Sí, pero sí, yo agrego una cosa que justamente una línea eléctrica es muy costoso y a mi criterio humilde y personal tiene que ser invertido por el Estado, no por privado, porque como el recupero de inversión es muy largo. Entonces, el gobierno argentino, a través de CAMESA, licitó la central de batería para, en algún sentido, ayudar ese tema de falta de nodos en Gran Buenos Aires. Es lo que licitó en marzo de este año Alma GBA. Bueno, listo, por ahí. Perfecto, muchas gracias. Mini, complementar eso en relación a la pregunta. Claro, hay un enorme desafío en términos de la transmisión, pero
que es un desafío que ya está claro hace muchos años y que ya pasa a ser el desafío cómo financiar esas obras, y ahí está muy en línea con lo que dice Wenmo de esta discusión de si deberían ser privados o el Estado quien financie esas obras, entendiendo que en todo el mundo está este cuello de botella en la transmisión justamente porque son obras súper costosas. Y ahí como que el marco regulatorio de Argentina hizo muy difícil que se establezcan los incentivos, pero también la propia economía y la inestabilidad. Y ahí el punto es, siendo una obra tan crítica, hasta qué punto podemos esperar a que las condiciones de mercado sean las óptimas para que un privado tome el riesgo, siendo que es como una obra muy estratégica, así como lo era también el gasoducto, ¿no? Así que creo que ese es uno de los temas de agenda para las renovables en los próximos años. Terminamos con la pregunta de Paula. Bueno, muchas gracias a todas las expositoras que estuvieron muy bien y a aportar a esta visión, ¿no? De los que no fuimos a China. Bueno, más que una pregunta, por ahí compartir, nada, un aporte que me generó es perdón, justo me está sonando el celular, que no suena nunca. Dos cosas en particular, digamos, yo no soy especialista en China, pero bueno, me empecé a introducir en el tema de China cuando tuve que analizar las estrategias de hidrógeno a nivel mundial de varios países y un poco lo que quería ahí poner en valor en la visión de Ana, esto de, bueno, lo que aparece un poco en hidrógeno es que hay una estrategia nacional que empieza una de las últimas y aparecen como 20 estrategias provinciales en China y un poco poner ahí en valor lo de Ana que no entendía bien cómo era esa articulación entre la estrategia nacional y las particularidades de cada provincia. En China seguramente, a diferencia de nuestro, la escala nos supera en comparación a nuestras provincias, así que sumar eso. Y el segundo punto a resaltar, esto que también un poco lo planteó Ana, es estos pilotos o estas cuestiones demostrativas de entre la ciencia y la tecnología y lo privado, como esos puentes para la tecnología y la innovación. Es interesante ahí sumar el aporte que justo nosotros, no están acá los colegas con los que trabajamos, pero un poco mirando esta estrategia de China y salvando las distancias de la falta de política de planificación estratégica en Argentina y las escalas, en Tierra del Fuego, un poco la idea de conformar un instituto de transición energética de hidrógeno fue mirando un centro demostrativo de hidrógeno que se lanzó en el 2024, porque un poco es buscar estos puentes entre las capacidades científicas y tecnológicas con privados en nichos muy específicos y para tecnologías demostrativas para una escala más chica que tiene Argentina. Por ejemplo, electrolizadores o los almacenamientos. Entonces, cómo poder adaptar a partir también de esa cooperación sur-sur. Nada, por ahí no tengo la pregunta, pero era sumar para poner en valor en lo que se piensa. Creo que en ese contexto hay aprendizajes, pero bueno, las políticas de planificación o las escalas de las provincias, ¿no? Uno pensaría, es verdad, todas las provincias en Argentina tienen distintas particularidades, las escalas son más pequeñas y además que lo que no abunda es una coordinación incluso interprovincial o entre las provincias de las distintas zonas. Entonces, nada, poner en valor eso, no sé cómo lo ven, pero por ahí sin ir a China mirando esto, ¿no? Para Argentina. Gracias. Bueno, sí, ya no hay más preguntas, ya nos hemos ido de tiempo. ¿Estás ahí, Claudia? Estoy. Bueno, si querés juntas podemos finalizar este espacio. Les agradecemos mucho la inscripción y el apoyo. Espero que pueda haber mucho networking aquí de este espacio. Quedan todos los contactos a disposición de ustedes. Claudia, esto se graba, ¿no es cierto? Lo estamos grabando, así que supongo que, bueno, este es el Zoom institucional, sí, de la universidad, así que después le pedimos a los técnicos que nos pasen la grabación, así que bueno, tienen que esperar un poquito, sí, entre ese intercambio de pedidos, pero sí va a quedar grabado y bueno, los quienes se inscribieron les vamos a poder pasar, sí, la grabación. Espérennos un poquito, sí, con los diplomas, con los certificados.
que estamos, superaron nuestras expectativas la cantidad de personas inscritas, así que, bueno, vamos a tardar un poquito más. Creo que es una buena oportunidad para, más que nada, los estudiantes, sí, que necesitan por ahí un certificado para sus CVs, así que creemos que esta instancia es importante y por eso pedíamos los correos electrónicos para poderle llegar. Y después, bueno, queríamos agradecer que estén presentes y bueno, estamos abiertas a otras propuestas también durante lo que sigue de los meses. Esta se organizó, sí, con la ayuda de CARI, de internacionales, sí, de la universidad, del Centro de Estudios de Argentina. Y creo que hay mucha temática para poder tratar y si creen que hay expositores, expositoras que sean de provecho para hacer otro webinar, nos lo comunican y nos ponemos en contacto y podemos hacer las conexiones que sean necesarias y bueno, volver a invitarlos, a enviar la invitación por los correos electrónicos que nos dejaron. Buenísimo, Bueno, muchas gracias a los organizadores, mucha calidad en los contenidos. muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Wenmo. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Claudia. Hasta luego. Saludos. Nos Saludos a vemos. todos. Adiós. Muchas gracias. Chao, Clau, excelente. Nos vemos, Mari. Ahora corto la grabación. Chao, Roque.